Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de hoy día, no sin antes, tratando de contextualizar un poco el avance. Quiero indicar que el desarrollo de estas últimas clases, está en función de tres aspectos básicos que es necesario ver, revisar, ¿no? En la conceptualización, en la teoría, como en, en los principios que hay del derecho, ¿no? Una es, sobre todo, el derecho de los derechos humanos. Una es la denominación de los derechos humanos, es una primera parte que hemos estado revisando. Ahora vamos a ingresar a las características de los derechos humanos y vamos a concluir esta fase del desarrollo de esta revisión conceptual con la clasificación de los derechos humanos. Hacíamos una lectura que es base sobre el material de Jorge Carpizo. Hacíamos alusión al inicio de esta fase, que un aspecto importante para poder definir los derechos humanos es considerar todo lo que implica, ¿no? No solamente en términos conceptual o de definición o a partir de las concepciones que hay, sino todo lo que implica, ¿no? La connotación de la dignidad humana, ¿no? La concepción de la dignidad humana. Porque a partir de esa significación de la dignidad humana, podemos distinguir con precisión las distintas definiciones sobre los derechos humanos. Entonces, a partir de de esa definición o de esas definiciones, hemos podido también poder definir el concepto de los derechos humanos, ¿no? Entonces, y su ubicación en términos de la estructura de los derechos. Entonces, hoy vamos a revisar las características de los derechos humanos. Básicamente, cuando se revisan estas características, aluden a estas características básicas, ¿no? Como es la universalidad, la historicidad, la progresividad, el aspecto protector, la indivisibilidad, la eficacia directa. Entonces, cuando hablamos de la universalidad, estamos refiriéndonos de que el ser humano posee una serie de derechos con independencia del país o del estado en que haya nacido o habite, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos refiriéndonos a los derechos humanos de la Declaración Universal, ¿no? Y de los pactos de la ONU de 1966. En otras palabras, son los derechos reconocidos a nivel universal. Eso es lo que hay que tener claro, ¿no? Son derechos universales. Hay que, este, hay que distinguir con lo que son los derechos internacionales, ¿no? Por supuesto que los derechos humanos son internacionales, pero tienen una característica más amplia, que son derechos universales. Ya vamos a ver cuál es esa diferencia. Entonces, la universalidad hace énfasis que los derechos humanos no es solo un asunto de cada Estado, sino de la comunidad internacional. El Estado, por tanto, tiene la facultad de plasmar cada derecho en su Constitución, pero sin violentar las declaraciones e instrumentos internacionales que se han ratificado en Jus Cogens. Entonces, una norma de Jus Cogens se caracteriza por ser de obligado cumplimiento y no admitir acuerdo en contrario de los derechos de Estado. El Jus Cogens viene a ser una locución latina para designar o definir un derecho imperativo, o sea, un derecho obligado en otras palabras. En otras palabras, o sea, en otra connotación, podríamos decir que los derechos humanos son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Pero que ese cumplimiento obligatorio no tiene que ir en contradicción de los derechos que son de cumplimiento obligatorio de ese Estado.
La universalidad, a su vez, no implica uniformidad. Fíjense, universalidad, uniformidad. Debido a que el constituyente no puede descuidar factores extrajurídicos. Por supuesto, por ejemplo, que tiene que ver la evolución política de cada estado, que tienen diferencia de un estado a otro, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la aplicabilidad de los derechos humanos, a pesar de que puedan ser estados firmantes de la Declaración Universal, pero su aplicabilidad de repente ha tenido distinto tiempo de aplicación, ¿no? La cultura también tiene que ver mucho. Entonces, la idiosincrasia de cada nación, las características y particularidades de esa nación, por ejemplo, también varían en su aplicabilidad. O sea, existe un margen de apreciación nacional de cómo se lo tiene que aplicar, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre la universalidad y la uniformidad. Puede variar en tiempo, puede variar en forma, puede variar en depende de las características del contenido nacional, o no, entonces de la pluriculturalidad, por ejemplo, o de la plurinacionalidad de un Estado. Entonces varía. En otras palabras, como bien expresa Pérez Luño, ¿no? Si el atributo de la universalidad nos podemos encontrar con derechos de los grupos, de las entes, de los estamentos, de entes colectivos, más o menos numerosos, pero no son derechos humanos, ¿no? La titularidad de los derechos, enunciados como derechos humanos, no va a estar restringida a determinadas personas o a grupos privilegiados, sino que va a ser reconocido como un atributo básico inherente a todos los hombres, por el mero hecho de su nacimiento. Entonces, aquí no tiene, la connotación de los derechos humanos no tiene una aplicación de privilegio o de diferenciación en su aplicación, ¿no? Es para todos. En consecuencia, los derechos humanos o son universales o no son tales. La declaración iba a ser denominada, por ejemplo, en este análisis, dice el profesor Pérez, iba a ser internacional, pero la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó universal, para dejar en claro que la persona es miembro directo de la sociedad humana y sujeto directo del derecho internacional. Eso respecto a su universalidad. Hay algunos conceptos que tienen que tener bien claro. ¿Cuál es la universalidad? Que los derechos humanos son aplicables, ¿no? En todos los países, ¿no? Sin ninguna distinción, ¿no? De que hay que ver sus características, sus diferencias que tiene cada país, por supuesto. Pero eso no quiere decir de que haya ciertos privilegios en esa diferencia, en esa diferenciación de cada país, hayan ciertos privilegios para que sean aplicados. No. Entonces, una cosa es la universalidad, pero otra cosa, por ejemplo, es la uniformidad. Lo que la diferencia para poder aplicar los derechos humanos no hace de que hayan privilegios. Ahora, cuando se refiere a esta característica que los derechos humanos son históricos, ¿no? Hay que tener en cuenta la historicidad de los derechos humanos. Se refiere a tres aspectos diversos. Fíjense, la evolución de la civilización, que nos hace ver de manera material el proceso, la evolución, el desarrollo de cómo se han venido dando los derechos humanos, que de una u otra forma hemos revisado en una primera sección. Los nuevos problemas o necesidades y retos, que vendría a ser la proyección, el futuro de los derechos humanos y el contexto social y cultural de cada país, o sea, la realidad. Tres aspectos, ¿no? Que se analizan en una revisión histórica, ¿no? Antecedente, coyuntura y futuro. A eso se refiere el contexto de la historia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la evolución, de cómo se ha desarrollado, cómo se ha logrado hasta ahora el desarrollo de los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos humanos y de su contenido
es en buena parte el resultado de la historia universal. Ahí la podemos entender los derechos humanos. Y por supuesto de la civilización, en términos no solamente del desarrollo del conocimiento, sino en términos también de la práctica, de su praxis, de su aplicación, de su desarrollo institucional en los estados, ¿no? Y en consecuencia sujeto a una evolución y modificación. Asimismo, las declaraciones de los derechos humanos y su protección no nacen simultáneamente, fíjense ustedes, sino por etapas primordialmente. Son 4 que ya la hemos revisado y que vamos, aquí también el profesor nos ayuda a hacer un repaso sobre esas 4 clasificaciones, esas 4 fases, diré, históricas. La primera se inicia con la era moderna y la presencia de la burguesía, las revoluciones francesas, la revolución inglesa, creándose diversas declaraciones como las americanas y las francesas del siglo XVIII, a partir de la revolución, con la que se precisaron derechos civiles y políticos, los derechos de primera generación, que se lo denomina, de carácter individualista y liberal. La segunda tiene lugar antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial, con la consagración de los derechos sociales y económicos, o los derechos de segunda generación. La tercera se origina poco antes, durante y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de los horrores cometidos durante ese conflicto y que impulsa la universalización e internacionalización de los derechos humanos. Fíjense, aquí ya tiene una connotación universal. Y la cuarta se empalma en los últimos años con la anterior, la precisión de los derechos de solidaridad o de la tercera generación, ¿no? Son los derechos de la tercera generación, derechos que van apareciendo, ¿no? Y por último, respecto al futuro de los derechos humanos, nuevos problemas, las necesidades y los retos, ¿no? El segundo aspecto, se precisan derechos por la existencia de necesidades que con anterioridad no existían, o protegerlo no revestía mayor importancia. Por ejemplo, podemos ver los derechos a la intimidad y privacidad, adquiere un significado diferente, por ejemplo, con la aparición del telégrafo y el teléfono. Más aún, fíjense ustedes, con los nuevos medios electrónicos de comunicación como el Internet. Entonces van a aparecer, así como aparecen nuevas formas de vida, ¿no? Con diferentes medios, también tienen que aparecer los derechos. Entonces, fíjense, el derecho de intimidad reviste gran importancia, ¿no? Y esos son los retos, ¿no? Son los retos que quedan para los derechos humanos. O hay otros también que vamos a ver. Y ni qué decir, por ejemplo, de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, o del derecho del agua. Son los retos, ¿no? De los nuevos derechos, o no esos derechos de tercera generación, que implica consolidarlo. Por ejemplo, en el caso de nuestra realidad, si lo contextualizamos un poco, las diferencias de la educación, la calidad de la educación, la diferencia de la calidad de la educación, o la diferencia de la calidad del acceso a los servicios básicos, ¿no? Hoy en este tiempo, por ejemplo, la diferencia del acceso a la calidad del servicio en Internet, por ejemplo, ¿no? Hay Internet de primera, de segunda y de última calidad, por ejemplo. Entonces, todos estos tipos de derechos están siendo debatidos, tienen que ser debatidos para poder desarrollárselo, para poder también implicarlo, poder aplicarlo de forma efectiva en el cumplimiento para la sociedad y para los seres humanos. Hasta hace algunas décadas eso no eran problemas o no se presentaban la gravedad que en la actualidad tiene en muy diversos países. Bueno, un poquito alejándonos de la calidad del servicio del Internet, por ejemplo, nosotros como estudiantes, como universitarios, como profesores, que requerimos, muchas veces necesitamos eso, no como la experiencia que tenemos nosotros en el grupo. Pero dejemos de lado de eso. Pero fíjense ustedes qué tan importante un líquido, elemento vital, ¿no? Como el agua. Entonces, aquí eso sí es que no debería haber diferencia. Pero sin embargo, aún en estos tiempos, no podemos imaginar que hay distintas calidades de servicio del agua potable.
En nuestros municipios ahora con el tema de la sequía afecta. Y ahí se ven las diferencias, no solamente en la cobertura del servicio, sino en la calidad del servicio, ¿no? Y no se necesita ser crítico, se necesitan simplemente estar ahí, ¿no? Sufrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, no puede ser que se esté consumiendo, y disculpen la expresión sin hacer ninguna crítica, pero yo he visto saliendo de grifo y continuamente consumir agua con tierra, ¿no? O con barro, casi barro, ¿no? Yo he tenido esa experiencia de observar en San Ignacio de Velasco, ¿no? Entonces, no por lo que muestran los videos, etcétera, o hacen las críticas, sino de que uno. Entonces, fíjense, los que no tienen la posibilidad de comprarse de repente una agua mínimamente filtrada. Entonces, ahí implica enfermedades, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede en este siglo, en este tiempo, considerar esa realidad? Entonces, aquí vienen algunas cosas que como sociedad, ¿no? Que como estudiosos, en el caso de la universidad, de los universitarios, debemos ir desarrollando conciencia en ese sentido. Fíjense que hubo un ejercicio que le decía, ¿cuál puede ser el papel del experto en relaciones internacionales, del promotor de los derechos humanos, no solamente en el campo internacional, sino local, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son recurrentes, ¿no? En su proyección. Y varios de esos problemas afectan al mundo entero, como el grave cambio climático, por ejemplo, ¿no? Nadie dice nada, ¿no? Y hay cosas que a nuestras narices se van haciendo y van afectando al clima, ¿no? Pero también decimos nosotros, ¿no? Que si otros países lo hicieron, por ejemplo, desarrollar la agricultura extensiva, ¿no? Cada vez lo vemos más en nuestras narices, ¿no? Lo sentimos más, la deforestación. Algunas veces nosotros nos duele ver, digamos, ¿no? Camiones y camiones y camiones pasar de madera, ¿no? Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos revertir esta situación, ¿no? Fíjense, tampoco sin tener un ojo crítico, sino pues simplemente por una experiencia de la que vivimos todos. Basta ir a la frontera nomás, ¿no? O al otro lado brasileño, como están ahí haciendo cola los camiones para poder ingresar a, más adentro al Brasil con los camiones lleningos de madera, ¿no? Y madera boliviana. Eso implica una deforestación bárbara de nuestro estado, de nuestro bosque. ¿Y el Estado qué hace? El Estado supuestamente es permisible, no en términos legales. Estaba leyendo un plan de desarrollo municipal, leí 2 planes de desarrollo municipales que tiene San Matías, y de manera muy autocrítica se asume desde las instituciones del municipio, se asume, por ejemplo, que hay una explotación irracional, ¿no? De la madera. Y más aún, no solamente que no se desconoce, digamos, eso, sino que no se implica a los actores, digamos, ¿no? O sea, en otras palabras, nadie sabe qué es lo que pasa con la madera en los bosques de la región, de la zona. Entonces, fíjense, esas cosas, como le digo, pues están ocurriendo. No es que nos afecten a nosotros, ¿no? Pero de forma directa, pero tampoco podemos no poder decir nada y que afecta, eso sí, en términos generales al planeta, ¿no? Por supuesto que hay países que destrozaron gran parte del planeta y a partir de eso hicieron su desarrollo industrial, económico, etc. Pero eso no implica que nosotros hagamos lo mismo. Yo creo que hay cosas que se deben acompañar con el desarrollo, ¿no? Que deben cuidarse, ¿no? El tema del planeta. Entonces, estas cosas son los que van deparando nuevos análisis, nuevas proyecciones, nuevos debates, nuevas consideraciones sobre los derechos humanos. La afectación de derechos puede volverse crítica para la gran mayoría de la población mundial, dice. Un ejemplo
Es de los derechos de la tercera edad, por ejemplo, que cada día son más importantes en cuanto a las expectativas de vida que ha aumentado en las últimas décadas en forma impresionante en los países desarrollados, en muchos en vías de desarrollo, y que impactan el asunto de las pensiones, los sistemas de salud, y en tratar de que esos sectores poblacionales no vean afectada su calidad de vida. Entonces, fíjense ustedes, se viene, ya nosotros estamos viéndolo, ¿no? Hay algunos aspectos en términos de conducta social que ya lo podemos notar, ¿no? Todavía, por ejemplo, con algunos recelos de, de la gente, por ejemplo, ¿no? A ver, veamos algunas consideraciones así, por citar nomás, ¿no? El privilegio, por ejemplo, en una fila o en la atención en un banco o en un hospital o en una institución pública a una persona de tercera edad. Y cuando lo vemos de repente es una persona que tiene una buena presencia y buen aspecto físico, ¿no? Joven lo vemos, e incluso pensamos, ¿será que es de la tercera edad? Pero tienen ese privilegio. Solamente en la conducta le estoy diciendo. Ahora pongamos, ¿no? Que muchas veces nos molestamos, ¿cómo pues este señor está enterote y pasa como la tercera edad, digamos? ¿No? Entonces, o por ejemplo, cuando vemos en un micro acá en la ciudad, ¿no? ¿No? De una persona de la tercera edad que vemos que está con mucha energía, bien joven, etcétera, pero un niño que viene cansado con su mochila, casi medio durmiendo, tiene que darle el asiento a esta persona. Entonces le estoy diciendo aspectos de conducta que cambian, ¿no? Ahora, ¿cómo si podemos entrar, digamos, a estas consideraciones que son de tipo mucho más complejas, ¿no? Que hay que tener, digamos, esa capacidad de dar respuesta socialmente, ¿no? Como el caso de los sistemas de salud, ¿no? Y eso son los problemas que hay, por ejemplo, ahora en los seguros, ¿no? que tiene el Estado, ¿no? Los seguros, no solamente los seguros públicos, los seguros privados, en las pensiones, etcétera, ¿no? Aspectos que están ahí latentes y que tienen que considerar. El contexto social y cultural de cada país. ¿De qué manera se ve reflejado en, en, en las características de los derechos humanos? No es posible que el constituyente de un Estado desconozca la evolución política del mismo, ¿no? Su contexto cultural, por ejemplo, sus realidades, las relaciones individuales de individuo-sociedad, por ejemplo, las peculiaridades de esa nación, como por ejemplo si tiene una integración plurinacional o pluricultural. Fíjense, ya decíamos, ¿no? En el aspecto universal, ¿no? En la característica de la universalidad, ¿no? Hay que tomar en cuenta estas diferencias, ¿no? Lo que quiere decir que los derechos, pero no, tampoco no quiere decir que los derechos humanos sean uniformes. Hay esas diferencias, ¿no? Pero los derechos humanos, sobre encima de cualquier diferenciación, tiene que tener una connotación universal, ¿no? Existe un margen de discrecionalidad, ¿no? Y de ajuste al reconocer los derechos humanos en una constitución. ¿Qué quiere decir? Por supuesto que la decisión sobre una norma o la aplicación o la selección de una norma, ¿no? O la aplicación de una norma en resolverse un derecho tiene este espacio de poder considerarse, ¿no? O sea, lo universal sobre todo, pero que no implique también una contradicción con los derechos que están reconocidos, no solamente porque lo asume un Estado, sino, por ejemplo, en el caso del Just Coin, ¿no? Como decíamos anteriormente. O sea, tienen que respetarse eso, ¿no? Si bien hay una discrecionalidad para aplicar la norma, pero también tiene que respetarse. Y aquí vamos a entrar de repente a algunos temas que son importantes tomarlo en cuenta. Dice, siempre y cuando no se violen los derechos universalmente reconocidos y los cuales el Estado está obligado a respetar por medio de tratados internacionales que ha ratificado por el Just Cause, ¿no?
Por ejemplo, es absolutamente inadmisible la práctica de la mutilación de los genitales femeninos en muchos países islámicos, ¿no? Que se lo considera como un derecho, ¿no? Que el tratamiento discriminatorio y denigratorio que sufren las mujeres indígenas en muchos países de sus comunidades. En Nigeria, no, fíjense, se hizo un problema, ¿no? Dentro del derecho internacional. La última vez, no me acuerdo el año, hasta incluso eventos internacionales de mucho impacto se levantaron, ¿no? Como fue un mismo universo en Nigeria, ¿no? Por el hecho de que se había condenado a muerte, a morir apedreada en una plaza a una mujer, ¿no? ¿Y cuál había sido el delito? Que la mujer había sido infiel a un hombre y el hombre la denunció, ¿no? Entonces, por ese hecho de infidelidad, la ley indica la pena de muerte, ¿no? De forma apedreada y de manera pública, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, estamos aludiendo que si bien cada estado tiene, digamos, ¿no? Esos derechos que son, este, que son bien cerrados, o que deben ser, que en cada constitución, digamos, son reconocidos de manera constitucional, ¿no? De manera liberal, pero eso no implica, digamos, que no tengan, que ahí no se pueda observar, ¿no? Que no, o eso es inadmisible ante los derechos universales, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida, sobre todo. En estos casos no se puede alegar, por ejemplo, costumbres, uso o aspectos culturales. En Bolivia hay mucho todavía por trabajar, ¿no? Y lo dicen los expertos en derechos humanos. Por ejemplo, para que quede un poco en el debate, muchas veces se cuestiona el tema de la justicia comunitaria. Entonces, el hacer justicia por su mano propia también está observado, ¿no? Si lo podemos ver, si podemos equiparar en su análisis de los derechos humanos a nivel universal, bueno, esto no se puede, digamos, considerar, ¿no? Entonces, ahí se tiene que analizar. Hay muchos casos impunes a nombre de la justicia comunitaria, que por supuesto han sido reconocidos estos derechos en la Constitución. Ahí podemos ver también, por ejemplo, el derecho de los indígenas, que más adelante vamos a ver, cómo se lo considera en la Constitución. Entonces hay varios aspectos que pueden ser analizados y que son materia de análisis en el caso de la constitucionalidad boliviana. La característica de progresividad implica que su concesión y protección nacional, regional e internacional se va ampliando, ¿no? Progresivamente se va ampliando y se va reconociendo, lo cual implica irreversibilidad, ¿no? Tanto en lo que se refiere al número, el contenido de ello, como a la eficacia de su control. Mientras más derechos, ¿no?, se van desarrollando, se van reconociendo, se van aplicando, más irreversibles son, ¿no? Eso es bueno para el desarrollo de la civilización. A su vez, esta característica implica la irreversibilidad de los derechos. Una vez reconocido, no es posible desconocerlo. No hay un hacia atrás. La progresividad permite que se incorporen nuevos derechos humanos a la Constitución, que se precisen y amplíen los ya reconocidos, que se eliminen o atemperen limitaciones, que se establezcan nuevas provisiones o límites al legislador, que se creen nuevas garantías procesales para su protección o se perfeccionen las existentes, que se ratifiquen instrumentos internacionales que amplían las defensas de los derechos. Fíjense ustedes, todo esto, ¿no?, una vez se han reconocido nuevos derechos humanos a las constituciones, tal acción es irreversible, porque como toda precisión se ha asentado, sería un contrasentido, un absurdo, que lo que hoy se reconoce, por ejemplo, como un atributo inherente a la persona, mañana pudiera dejar de serlo por una decisión gubernamental. Ninguna decisión gubernamental, ni a nivel legislativo, ni a nivel judicial, peor en el Ejecutivo, pueden revertir avance de derechos, sobre todo derechos humanos. Esta característica está relacionada con la fuerza expansiva de los derechos humanos, lo que significa que el intérprete generalmente, pero no solo el juez, debe llevar su aplicación y determinación a su máxima expresión. ¿Cuál es el intérprete? Ahí está el profesional de la ciencia jurídica.
no solamente el abogado. Tiene que primar en este profesional de la abogacía, tiene que primar el conocimiento de la ciencia, ¿no? La capacidad de análisis, la capacidad de interpretación, ¿no? Entonces, no solamente principista, sino de una concepción, ¿no? De una concepción teórica jurídica, ¿no? Entonces se requiere una formación mucho más allá de una simple tecnicidad del profesional abogado. Asimismo existen derechos que se van reconociendo y defendiendo en forma progresiva, como acontece algunos de los derechos sociales y económicos, ¿no? Debido a que para poder satisfacer, en muchos casos es necesario que existan los recursos materiales para dicho fin, ¿no? Entonces, cada vez que se va ampliando estos derechos, se van reconociendo, también tiene que materializarse, en otras palabras. El aspecto protector estriba en que se ampara a toda persona humana, se protege a toda persona humana, en virtud de que hasta el más poderoso puede llegar a necesitar. Todos por igual. Incluso se ha llegado a sostener que los derechos humanos no deben proteger solo a personas, sino también a la comunidad nacional. En términos sociológicos, en términos políticos, a toda la nación. En términos sociológicos, su constitución, su formación, su estructuración de la sociedad, su desarrollo, sus relaciones sociales. Hay que proteger. Lo mismo en términos políticos, en términos de los derechos del ciudadano. Hay que tener presente que los derechos se han ganado y han sido reconocidos a la fuerza, por medio de combates violentos. Fíjense, ahí están los derechos de primera generación, o los derechos burgueses, como se los conoce, a partir de las revoluciones burguesas, como el caso de la Revolución Francesa, ¿no? Los poderosos siempre han intentado impedir que las grandes masas hagan valer lo que les corresponde. Fíjense. A eso se ha llamado un hecho histórico, o los hechos históricos, ¿no? Entonces, en otras palabras, los derechos humanos son resultados como hechos históricos o de hechos históricos. El logro de ese reconocimiento del derecho ha intentado aminorar las constantes históricas de la ley. ¿Cuál era la constante? La ley del más fuerte. Se imponía el derecho del más fuerte, ¿no? O del pez grande que se come al chico, ¿no? Entonces, eso es lo que ha venido, el reconocimiento de los derechos humanos a partir de como grandes conquistas, ha venido a minorar el abuso, en otras palabras. La indivisibilidad se refiere a las características que implica todos los derechos, sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o de solidaridad, que forman una sola unidad. Desde luego que no se puede conducir una existencia humana si se carece de libertad, por ejemplo, si se carece de igualdad, si se carece de seguridad jurídica, ¿no? Es imposible entender, ¿no? Un mundo civilizado. Pero estas no son suficientes si no se cuenta con un nivel adecuado de satisfactores económicos, sociales y culturales. O sea, ¿de qué te sirve de que tener derechos de libertad, de igualdad, si de repente no tenés para comer? Si de repente no tenés para sobrevivir. Aquí también hay que ver el balance. Todos los derechos tienen que ir de forma homogénea, podríamos decir. No se pueden dividir los derechos. Y ese es otro reto también que puede haber, a pesar de que se ha avanzado mucho, pero es un reto que muchas naciones, muchos países, muchos estados, todavía significa que hay que consolidarlo. Es nuestra realidad también, es nuestra realidad, las diferenciaciones económicas, ¿no? El derecho al trabajo, del acceso al empleo, ¿no? Entonces, hay mucho todavía por desarrollar, pero y será muy difícil disfrutar de esos derechos si el país enfrenta una guerra civil alterna, si es que hay estas diferencias, si es que estos derechos si están diferenciados, ¿no? Entonces resulta claro que los derechos humanos son interdependientes entre sí, por supuesto, que unos se apoyen en los otros para integrar la mencionada unidad o bloque. La característica de la indivisibilidad es diversa del asunto de si todos los derechos tienen la misma jerarquía, ¿no?
Sin entrar a mayor discusión, es claro que el derecho a la vida, por ejemplo, guarda mayor importancia que muchos otros, como puede ser la inviolabilidad de la correspondencia o la libertad de tránsito. ¿Quién tiene mayor jerarquía? ¿Quién puede tener mayor importancia en términos de su atención? ¿La libertad de tránsito o la libertad o el derecho a la vida? Por supuesto que el derecho a la vida es primero. Entonces depende cómo se los trate. Se los trata en algunas constituciones en niveles, ¿no? Aunque existe una indivisibilidad, pero también hay que considerar derechos que son en términos de subsistencia, ¿no? En términos de mayor atención, de urgencia, si ustedes quieren verlo, ¿no? Sin vida los demás derechos pierden cualquier valor para la persona. Entonces sería un análisis en sentido común. ¿Por qué el derecho a la vida es más importante? Por decir un ejemplo, que la libertad de tránsito o la libertad de correspondencia, ¿no? El derecho a la vida es el derecho que reconoce a cualquier persona por el simple hecho de estar viva y que lo protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por parte de otras personas, instituciones, sean estas gubernamentales o no. Y casi en todas las constituciones tiene esta prevalencia. Por eso es que no se puede entender que en una sociedad, que en una comunidad, por ejemplo, quede impune o que nadie diga nada a alguien que sufre un atentado a la vida, ¿no? Entonces, eso es grave en una sociedad. Cuando no hay, ¿no? Cuando no hay una expresión, ¿no? Fíjense en términos de jerarquía de los derechos. Y vamos a revisar las constituciones. Y nuestra constitución no es la excepción, está implícito. ¿No? Pero sin embargo la realidad es otra, ¿no? Muchas veces no decimos nada ante el atentado de alguien que sufre contra su vida. Y nos callamos. Se callan las instituciones, se calla todo el mundo, ¿no? Entonces fíjense, hay que ver estas cosas, estas situaciones, estas características que deberían estar desarrollándose a la par, ¿no? En los derechos humanos muchas veces no están ni siquiera en la proyección. Vemos otras cosas más importantes que estos aspectos que son, que son básicos, elementales, ¿no? Entonces, antes de poder tener derecho, por decir, a la alimentación, primeramente tenemos que tener derecho a la vida. Pero si no resguardamos, si no nos preocupamos en nuestra comunidad, hay cuidado social. ¿A dónde estamos yendo? ¿Cuál es la proyección de nuestros derechos? Y muchas veces nos llenamos la boca con los derechos, ¿no? Entonces, fijémonos, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis. En nuestro análisis, esa reflexión de nuestra realidad tiene que estar en términos también de nuestra formación, de nuestra forma de cómo expresarlo, manifestarlo también. También debe decirse que una constitución puede expresamente señalar la jerarquía superior de algunos derechos o implícitamente al enumerar aquellos que no pueden suspenderse en ningún caso, ni el de una grave emergencia. Como en el caso, fíjense, de la constitución de Bonn, ¿no? Cuando vimos en Alemania, ¿no? La primera constitución. Ahí dice que los derechos de la dignidad humana en ningún cambio o reforma constitucional se debe sacar ese concepto, ¿no? El respeto a la dignidad humana, ¿no? Entonces, fíjense, en otras constituciones hemos visto que no, se puede hacer cualquier tipo de reforma, pero menos sacar el derecho a la vida, ¿no? Entonces, fíjense, entonces hay algunos, no solamente en jerarquía, sino en términos del desarrollo histórico de la comunidad. La eficacia directa, la característica de eficacia directa significa que los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por un país vinculan obligatoriamente a todos los poderes públicos. Aquí, por ejemplo, tienen que cumplir el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los órganos constitucionales autónomos, ¿no? O en este caso, Bolivia tiene toda una estructura autónoma en términos municipales, en términos de gobiernos subnacionales, etcétera, ¿no? Así como autoridades, grupos y personas. Para ello no es necesario que una ley desarrolle los alcances de ese derecho humano,
aún en el supuesto de que la Constitución señale la existencia de esa ley. Esta característica responde al principio de la jerarquía de las normas en un orden jurídico. Sería absurdo que el legislador decidiera incumplir la Constitución, por ejemplo, y los instrumentos internacionales con su simple omisión. O sea, no se puede omitir. Eso es un absurdo, ¿no? Su incumplimiento a una obligación que la propia Constitución le señala, subordinaría esta a la voluntad del legislativo, convirtiéndola en simple norma secundaria. Y eso no puede suceder. Esta posibilidad real es una imposibilidad jurídica, de la que deriva la eficacia directa de los derechos humanos. Todos los derechos humanos poseen las características señaladas. Así lo confirmó la sección 1, párrafo 5 de la Declaración, ¿no?, y Programación de Acción que procede de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, celebrada en Viena. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionadas entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Fíjense, cuando hablamos de igualdad, hemos ya hablado sobre esto, ¿no? Universalidad, uniformidad, ¿no?, igualdad. Habíamos hablado de una crítica al respecto que la vamos a ver más adelante. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales, por supuesto, también se recomendaba, y regionales, así como los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos. Pero los estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover los derechos humanos, de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es importante analizar la no coincidencia únicamente en que todos los derechos humanos son iguales. O sea, no todos los derechos podríamos entender así en términos de manera concreta que son iguales. Porque ya dijimos en el ejemplo, ¿no? En principio así es, pero existen unas cuantas excepciones, como el caso que ya señalamos como el derecho a la vida, ¿no?, que en muchos casos, no solamente que en términos de jerarquía está primero, sino que a partir de posibles reformas es imposible modificar ese derecho, ¿no? Por tanto, esa igualdad, en términos de principio puede ser considerada así, pero en términos de la realidad no. ¿Cuál es la actividad formativa a partir del desarrollo de estas concepciones, de estas definiciones de las características? Ustedes van a indagar las características de los derechos humanos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Consulte, revise y señale en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de qué forma se incorporan las características de los derechos humanos. En este caso, ¿cuántos hemos visto? Parece que hemos visto 6. La característica universalidad, historicidad, progresividad, aspecto protector, indivisibilidad y eficacia directa. U otra característica distinta que se expresa en la Constitución. Lo que ustedes van a hacer es transcribir su contenido textual, indicando su ubicación en la estructura de la Constitución. En otras palabras, van a transcribirlo, van a decir, hay estas características, ¿no? Estas son las características que expresa la Constitución y ¿dónde la encontramos? No hay que citar, ¿no?, el artículo, el numeral, etcétera, de la Constitución. 2. Indique si en el texto de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia contiene el derecho de la mujer al aborto, contestando, ¿en cuáles condiciones? ¿En qué condiciones? ¿En qué supuesto? O en ningún caso, si es que no está. En caso de existir este derecho en la Constitución, define a qué características de los derechos humanos corresponde. 3. De acuerdo al contenido de la Constitución, señale a qué característica corresponde el derecho a la vida, de acuerdo a nuestra Constitución. Vía Classroom van a presentar, como corresponden, imágenes de manera ordenada hasta el martes 1 de diciembre de 2020 para revisión del docente. No olviden que el trabajo es manuscrito. Muchísimas gracias, jóvenes. Que tengan buenas noches.